Hola, me llamo Rodrigo Icarán, tengo 19 años y hoy básicamente les voy a contar dos cosas. La primera es cómo fundé mi primera empresa teniendo tan solo 11 años y quedé teniendo 13. Y la segunda es qué es lo que sueño todos los días. Actualmente estudio ingeniería comercial en esta misma universidad, a un par de cuadras de este auditorio. Y la verdad es que si hay algo que siempre me ha caracterizado es que odio el ocio en exceso. Esas largas tardes viendo televisión, que a todo el mundo le encantan, a mí me cargan. Y en ese sentido, durante el colegio, salí el año pasado, traté de hacer todas las actividades para las que me dio el tiempo. Debates, olimpiadas de química, olimpiadas de matemáticas, centros de alumnos, deporte, etc. Pero, ¿a qué voy con esto? A lo que voy es que esa es la actitud que yo creo que debiera tener cualquier emprendedor. Estar dispuesto a asumir múltiples desafíos en las más diversas áreas y dar todo por superarlos. En el 2007 yo estaba en quinto básico, recién había hecho mi primera comunión y si hay algo de lo que siempre me acuerdo es que en la mañana estaba en el colegio calculando áreas de cuadrados y en la tarde estaba en mi casa viendo cómo atender a mis clientes. Yo me interesé por la computación desde muy chico. A los 8 años ya había hecho mi primera página web. Y resulta que toda página web se tiene que alojar en un computador, un servidor, lo que técnicamente se conoce como hosting. Y durante 3 años contraté este hosting a una empresa en Estados Unidos. Pero después de esos 3 años me vino la natural pregunta, ¿por qué no hago esto yo? Y llegué a un acuerdo con una empresa en Estados Unidos, mediante la cual yo le arrendaba un servidor grande y yo subarrendaba este servidor en partes más chicas a mis clientes en Chile. Y así nació mi primera empresa, WeHost. Se lo pueden imaginar de una forma mucho más simple, como si yo arrendaba un hotel grande a la empresa en Estados Unidos y yo subarrendaba habitaciones de este hotel a mis clientes en Chile. Pero la verdad es que no me fue bien. Más o menos, después de un año, 3 meses de haber fundado mi empresa, quebré, fracasé. Y la vendí en $100 quebrada. ¿Quién vende una empresa en $100? Mejor regálala. Pero en ese momento tenía 11, 12 años y para mí esos $100 eran una fortuna. Y hoy día yo creo que les podría contar un poco por qué quebré. Y la razón es bien tonta. Resulta que en ese momento, con 11, 12 años, yo pensé que mientras pusiera precios más bajos, la gente iba a preferir mi servicio. Entonces, si la empresa que nos competía tenía precios de $5 mensuales por el mismo servicio, nosotros cobrábamos $0,5. Y todo el resto de las empresas cobraban $5. Y mi lógica era, la gente prefiere los servicios más baratos, así que obviamente van a preferir a mí. Pero la verdad es que no resultó. ¿Y por qué no resultó? Porque la gente vio que como mi servicio era tan barato, pensó que era malo. Y la verdad es que no era así. Nosotros ofrecíamos un servicio bueno, a un precio bajo, pero como la gente interpretó que nuestro servicio era malo, dado el precio, tuve muy pocos clientes. Y así fue como quebré. Estuve cerca de 1 año, 6 meses investigando acerca de negocios, de emprendimiento, de computación, porque tenía muchas ganas de volver a emprender. Pero en ese momento no me sentía capacitado para volver a hacerlo sin fracasar nuevamente. Y después de más o menos 1 año y medio de estar investigando de todas estas cosas, me sentí preparado. Y así fue cuando fundo mi actual empresa, FollowHost, y la verdad es que la hemos tenido ya 5 años, y básicamente hacemos lo mismo que hacíamos antes, pero sin estrategias de precios ridículas. Tenemos promociones específicas, pero normalmente tenemos precios de mercado. Pero FollowHost no ha estado exento de dificultades. La primera que hemos tenido, y que sobre todo tuve al principio, porque yo fundé esta empresa teniendo 14 años, fue la edad. Me pasó muchísimas veces que estaba finiquitando un negocio y en el momento ya casi del pago, cuando estás concretando, venía la maldita pregunta, oye, ¿y qué edad tienes? Y en ese momento respondía 14 y la respuesta que siempre recibía es, ok, te llamamos. Y todos sabemos que ese te llamamos significa no te llamamos nunca.
Pero esa no ha sido la única dificultad que hemos tenido en Follohost. Otro obstáculo que tuve es una cuestión muy chistosa, que se van a enterar en un par de segundos, pero resulta que en el 2011 me llamaron de un programa de uno de los 4 canales de televisión abierta, de los 4 grandes, y me cuentan que me quieren hacer un reportaje. Yo me sorprendí harto, los invité a mi casa para que me contaran un poco más en detalle, y resulta que estaban haciendo un reportaje, varios reportajes sobre niños menores de 14 años que hicieran cosas anormales. Y querían que yo fuera uno de los que aparecía en este reportaje. Y la oferta era bastante prometedora. Iban a hacerme un programa de 1 hora, solo a mí, para lo cual iban a tener que grabar 3 días de mi vida completa, desde que me levantaba hasta me acostaba, y esto se iba a transmitir por televisión abierta, en uno de los 4 canales de televisión grandes. Esto fue un jueves, y quedamos en empezar a grabar el martes. El lunes nos íbamos a llamar para ver dónde y a qué hora partíamos grabando. Y la verdad es que yo estaba saltando en una pata. Estaba feliz. 1 hora de publicidad gratis por televisión abierta, perdónenme, pero no es algo que se te dé todos los días. Y el lunes me llamaron y la llamada partió así. Rodrigo, te tenemos malas noticias. Tu reportaje no va. Pero lo peor de todo fue la razón. Resulta que eres muy alto y este reportaje es solo para niños menores de 14 años. Y tú tienes 14 años, pero como eres muy alto, la gente va a pensar que tienes más de 14 años. Así que tu reportaje no va. Yo me acuerdo que apenas terminó esa llamada, en ese momento dije todos los garabatos que me salían en ese momento. Estaba muy frustrado, sentía que me habían invalidado por algo absolutamente injustificado. Y normalmente cuando me frustro, hago 2 cosas. O me escapo a comer un sándwich o salgo a correr. Y resulta que ese día estaba tan frustrado que me acuerdo que salí a comer un sándwich y después salí a correr. Pero la frustración duró un día. Yo sentía que me habían discriminado por algo absolutamente arbitrario, pero estaba seguro que estábamos haciendo las cosas bien. Habíamos sido víctimas de una discriminación injustificada, de la mala suerte, etc. Pero nosotros, en ese momento, estábamos haciendo las cosas bien y por lo tanto teníamos que seguir haciéndolas de la misma forma. El tiempo nos daría la razón. Y resulta que el tiempo nos dio la razón. 4 meses después aparecemos en las noticias centrales de TVN y eso nos llevó miles de visitas. Ustedes no se imaginan la cantidad de visitas que llega a salir en las noticias. Recibimos tantas visitas en un par de segundos que la página casi se cae. Y así se fueron dando, fuimos acaparando la atención de los medios de comunicación, tanto internacionales como nacionales. Esta es una entrevista que me hacen para Firewire, el blog de tecnología en español más leído en el mundo. Y la verdad es que esta entrevista arrasó. Tuvo miles de visitas en un par de días, 200 comentarios en 2 días, pero arrasó de una forma bastante particular. Jamás me habían chaqueteado tanto en tan pocos días. Lo más inocente que me dijeron, sin desmerecer a nadie, es que tenía cara de vendedor de hamburguesas. Parece que en Chile tenemos la necesidad de echar hacia abajo al que le va bien para calmar nuestra envidia. Yo estoy seguro que si el auto hubiese sido inventado en Chile, un auto, un invento absolutamente revolucionario, los 2 primeros comentarios hubiesen sido: 1, es malo porque contamina; 2, es malo porque no puede funcionar sin benzina. Y así se siguieron dando las apariciones en la prensa, tanto nacionales como internacionales. Este es un reportaje que nos hace Economía y Negocios del Mercurio. Acá salgo hablando en las noticias centrales de Canal 13. Y el 2013 pasa algo que a mí de verdad me puso muy contento. El MIT, en conjunto con Opino, una empresa internacional, organizan el MIT Technology Review, que es un concurso que busca un poco premiar a los innovadores menores de 35 años en Chile. A mí me nominaron para este concurso, la verdad es que no gané, pero solo el hecho de haber estado nominado a un concurso organizado por el MIT me puso muy contento. El año pasado me tocó dar la PSU y la verdad es que todos los que la dimos, nos guste o no, teníamos un peso extra en nuestro día a día. Y acerca de eso me gustaría contarles 2 historias. La primera tiene que ver con el tiempo. Yo creo que en pleno siglo XXI el tiempo es uno de los bienes más escasos que tenemos. Yo estoy seguro
que si alguien inventara un emprendimiento que vendiera a tiempo, le iría muy bien. Y el año pasado, preparando esta prueba y también con mi empresa, tuve tan poco tiempo que había veces que tenía que estar dando un ensayo de matemáticas con la mano derecha, mientras que con la mano izquierda estaba con el teléfono atendiendo a mis clientes. Y la segunda historia que les quiero contar es una paradoja. Más o menos en julio, agosto, me llamaron de la Universidad del Paraíso porque querían que le hablaran de emprendimiento a sus alumnos de ingeniería comercial. Y en pleno agosto, mientras que debería haber estado preparando la prueba para entrar a la universidad, estaba en una universidad diciendo cosas que se supone que se tienen que hacer después de haber salido de la universidad, emprendimiento. Y llegamos a lo que es Follow-Host hoy en día. Una empresa con 5 años de vida, en constante crecimiento, con un nuevo foco. El mercado ha cambiado en 5 años y nosotros nos hemos tenido que adaptar a eso. Nuestro nuevo foco es desarrollar páginas web para colegios, empresas, negocios y organizaciones en general. Actualmente contamos con un equipo de aproximadamente 6 personas. Ok, le acabo de contar un poco de mi historia de emprendimiento, pero hay una pregunta que me han hecho 1.000.000 de veces, que es, ¿qué hay que hacer para ser emprendedor? Y yo siempre he dicho que cualquier persona puede ser emprendedor. Todos los que están acá pueden ser emprendedores. Pero la idea es que desarrollen 3 características antes de emprender. La primera tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Ningún emprendedor va a ser exitoso si no sabe tolerar la frustración. El fracasar es parte del emprender. Ningún emprendedor ha sido exitoso sin fracasar. Y les puedo dar mi ejemplo, que a mí me discriminaron por ser alto. Jamás me han vuelto a discriminar por lo mismo, gracias a Dios. Pero yo me supe reinventar, seguir adelante, porque tenía la convicción de que estábamos haciendo las cosas bien. Y como estábamos haciendo las cosas bien, teníamos que seguir haciendo lo mismo. Pero hay un ejemplo que va en la misma línea, pero a una escala mucho mayor. El caso de Steve Jobs. Algunos deben saber, pero a Steve Jobs, más o menos en el 1986, lo echaron de su propia empresa. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un emprendedor, que te echen de tu propia empresa. Y resulta que Steve Jobs seguía amando lo que hacía. Lo habían echado de Apple, pero él seguía con la convicción de que quería cambiar el mundo a través de la tecnología. Y él creó otra empresa, Next. Y más o menos en 1995, aunque ustedes no lo crean, Apple estuvo a punto de quebrar. Y en ese momento fue cuando Apple compró Next y Steve Jobs pudo volver a Apple. Y les gusta o no, hoy en día Apple es una de las empresas más innovadoras del mundo, con inventos totalmente revolucionarios, y eso es gracias a que Steve Jobs seguía amando lo que hacía. Él, después de que lo echaron de Apple, no se retiró del rubro, sino que siguió haciendo lo que él creía. Yo le aseguro que cuando Steve Jobs fue echado de Apple, tenía plata suficiente para vivir todo el resto de su vida. Pero como él seguía amando lo que hacía, lo siguió haciendo. Y fue cuando él supo despreciar lo que había pasado, lo habían echado de su propia empresa, y siguió mirando adelante y hacia el futuro. Eso al final es tolerar la frustración, despreciar el pasado y seguir mirando hacia el futuro. La otra cosa que un emprendedor sí o sí tiene que tener es trabajo, esfuerzo y pasión. Día a día se crean miles y miles de emprendimientos, pero solo pocos son exitosos. Y en ese sentido, el que quiere ser exitoso con un emprendimiento tiene que trabajar muy duro. Si alguien quiere trabajar solo 8 horas diarias, mejor que se busque un trabajo común y corriente. Lo tercero es la paciencia. En la mayoría de los emprendimientos, los resultados no se dan al tiro. De hecho, según muchos estudios internacionales, es esperable que un emprendimiento no reporte utilidades en sus 2 primeros años. Les puedo asegurar que mis primeros estados de resultados no eran números muy azules, sino más bien rojos. Pero hay que saber esperar y darse cuenta que los resultados toman cierto tiempo en verse. Pero yo creo que todo lo que le acabo de decir se puede resumir en un solo concepto: soñar. Un emprendedor debe estar dispuesto a soñar y a dar todo para hacer su sueño realidad. Mi sueño es que Chile se transforme en un país de emprendedores. Muchas gracias.